Pues bueno, hola a todos, bienvenidos a este módulo de introducción al SDR. ¿Quién soy yo? Pues bueno, soy David Marugán, conocido en las redes sociales como Radio Hacking, en Twitter. Soy manager de arquitectura de ciberseguridad en Anadat y bueno, pertenezco a Mundo Hacker Team. Estoy en la ERU de Telecomunicaciones de Cruz Roja Española. Soy un radiotrastornado de edad muy temprana y aprendiz constante de técnicas SIGINT caseras con equipo prestados, regalados y comprados en tiendas de los 20 duros. No me dan alergia a las ondas, ni llevo en la cabeza papel de aluminio, ni remedios homeopáticos contra emisiones nocivas, y todavía parece que estoy vivo. Bueno, tras esta primera y pequeña introducción, vamos a empezar con lo que nos atañe, que es un SDR. Bueno, pues un SDR, una radio definida por Software Defined Radio, como podemos decir en inglés, es una radio en la cual alguna o varias de las funciones de la capa física son definidas mediante software. Por ejemplo, los filtros, los mezcladores, amplificadores, etc. Es decir, tenemos una radio que en lugar de que todas sus etapas estén definidas por hardware, que tengan componentes electrónicos, hay algunas de esas etapas que podemos definir mediante software, con lo cual tendremos unas ventajas importantes, por ejemplo, en ahorro de costes, en reconfiguración, es decir, nosotros podemos programar una radio definida por software a través de líneas de código y no necesitamos reconfigurar la radio a nivel físico, que eso es muy importante, y de hecho los inicios de las radios definidas por software pues eran militares, y precisamente porque llevaban radios embarcadas en vehículos como por ejemplo tanques o aviones o helicópteros o lo que sea, y era muy versátil a la hora de poder reconfigurar estas radios sin tener que desmontar nada y sin tener que volver a instalar nada. Entonces tenemos unas grandes ventajas en costes, en versatilidad, en configuración, etcétera. Y es una tecnología que, aunque parezca muy moderna para algunos, pues es una tecnología que, como veremos en las siguientes diapositivas, pues es una tecnología que ya tiene bastantes años. Lo que ocurre es que nos ha llegado ahora al mundo del hobby o de la radioafición o de la radioescucha, nos ha llegado un poco más tarde que a la industria militar o la propia industria comercial, ¿no? Pero ¿qué podemos decir que es un SDR? Pues bueno, un SDR en realidad es una radio en la cual, como hemos dicho, hay algunas de sus etapas que están definidas por software. Realmente, si vemos los esquemas, tenemos un pequeño esquema como genérico de lo que sería una radio definida por software, pero básicamente podemos ver varias etapas muy en general. Sí que es cierto que hay SDR de primera, de segunda y de tercera generación que pueden variar estas etapas, pero realmente se divide en unas etapas muy claras, ¿no? Que será primero la toma de muestras, lo que denominamos el muestreo, luego se le da un valor digital a cada muestra, que se denomina cuantificación, y luego finalmente, de alguna forma, se estandariza para codificar la señal. Normalmente estas tres etapas actualmente suceden en un solo circuito, pero en algunos SDR de otras generaciones pues se utilizaban tarjetas de sonido y diferentes configuraciones para hacer esto. Pero básicamente, como veis aquí, es un diagrama muy sencillo en el que nos entra una señal por la antena y en el que tenemos estas fases de muestreo, de cuantificación y de decodificación de la señal. Bueno, ¿qué es un SDR? Pues un poco de historia o los orígenes del SDR, que es una charla bastante larga, ¿no? El representar qué es esto, pero podemos decir que se remonta más o menos, aunque sí que es cierto que se le llamaban SDRs a radios incluso anteriores a estas que vamos a ver en los años 90, pero podemos decir que los SDRs de las últimas generaciones se comienzan en el 1991 en un programa de la agencia DARPA llamado Speakeasy, que era de uso militar y que lo que pretendía era lo que decíamos al principio, ¿no? Pues intentar adaptar esta tecnología de radio definida por software para equipos de tipo militar. Luego, finalmente, en 1992 aproximadamente, Joseph Mitola 3, en 1992, publicó en la IEE un artículo que hablaba de las SDR, y parece que fue la persona que un poco empezó a hablar de SDR y de radios cognitivas también, que es otro concepto posterior
en esta época, ¿no? En 1992. Ya digo que los primeros SDR fueron de uso militar. Tenían un hardware que era caro, complejo de usar y que tenía anchos de banda muy limitados, ¿no? Para que os hagáis una idea, en aquella época, en los 90, pues un ancho de banda podría ser 150 kHz aproximadamente, y un SDR low cost de la actualidad podría estar casi en 2 megas de ancho de banda bastante fácilmente, ¿no? Con un hardware de 8 euros. Entonces, digamos que ha pasado muchos años, evidentemente, y esos primeros SDRs han derivado en SDRs mucho más complejos, más asequibles, mucho más sencillos de utilizar y que tienen mayores posibilidades de software y de poder adquirirlo, ¿no? Bueno, después de estos años 90, a partir de los finales de 90, principios de 2000, pues hubo ya empresas y radioaficionados que utilizaron SDR de manera habitual, quizá el primer SDR de radioaficionados que yo conocí fue el Flex Radio SDR 1000. Y luego, a partir de 2011-2012, comenzó lo que llamamos como la generación de los SDR de recepción low cost. Es decir, todos estos pinchos TDT que hoy vemos en charlas, que vemos en Internet y que son pinchos muy baratitos que nos permiten hacer todo esto que hemos visto en recepción, por supuesto, de coger una señal analógica, un conversor analógico digital, muestrear, cuantificar, codificar, pasar una señal analógica a una señal en tiempo discreto, digitalizarla, cuantificar esta señal, tener una señal digital en ceros y unos y representar esta señal en un espectrograma, representarla en la pantalla a través de una transformada de Fourier, etcétera, y poder verla, ¿no? Esto ya es más reciente y bueno, fue a partir de ciertos investigadores y grupos de investigación que vieron que variando el driver de un pincho TDT USB para ver la televisión digital terrestre, pues se podía cubrir el gap de estos pinchos, que, bueno, si tenéis un pincho de estos en algún rincón olvidado, pues se podía escuchar desde la radio comercial hasta la TDT, que está mucho más alta. La radio comercial en España comienza en 88 MHz aproximadamente, 87,5, y la TDT digital, o sea, la televisión terrestre digital está mucho más alta, puede estar en 600, 800 MHz perfectamente, dependiendo de los concursos que han salido de frecuencias. Y bueno, estos SDR permitían hacer todo. Entonces, Ante Palosari, un investigador finlandés que trabajaba con este tipo de drivers, se dio cuenta que, bueno, variando las características, pues podía cubrir ese gap, cubrir esa parte que no era visible con el software normal de visualización de la TDT, y poder recibir en pantalla, ver en una pantalla de un PC conectando este USB, poder ver todas las señales, ¿no? Esto es una cosa bastante curiosa porque hasta entonces, cuando nosotros veíamos señales en una pantalla, normalmente era una pantalla de un analizador de espectros que era muy caro. Estamos hablando de que a principios de los años 2000 un analizador de espectro tendría un coste para ver las señales equivalente a unos 12.000 euros como mínimo, ¿no? Ya con una calidad determinada. El poder ver estas señales aún con una calidad muy inferior con un coste de 8 o 9 euros, pues la verdad que parecía fake. De hecho, yo la primera vez que probé, siempre lo digo, que la primera vez que probé un pincho TDT USB para ver señales, pues parecía que era un fake, porque realmente no se podía creer que con 8 euros podrías representar estas señales en pantalla de una forma que, bueno, que no era como la de un analizador de espectro de calidad, ¿no? Pero bueno, era muy suficiente, ¿no? Muy adecuada para el precio que tenía, un precio tan bajo, ¿no? Entonces siempre la pregunta es, en los primeros pasos, cuando alguien se enfrenta a la tecnología de SDR, es decir, ¿qué SDR me compro, ¿no? Quizá la pregunta no sea esa, quizá sea decir, ¿qué quiero hacer? Si quiero recibir señales en general, cualquier tipo de señal, porque todavía no sé qué quiero hacer con ello. Si quiero emitir, porque vamos a ver que hay dos grandes bloques de SDRs, los que reciben y los que transmiten, o los que hacen ambas cosas. Si queremos recibir alguna banda determinada, por ejemplo, que nos interese mucho, HF, la banda de onda corta, o cualquier otra banda en específico, y si queremos hacer un uso profesional o un uso más avanzado del SDR, como por ejemplo, pues que nos dedicamos a la investigación de comunicaciones GSM, de comunicaciones móviles, y necesitamos, pues, levantar, por ejemplo, una estación BTS o analizar IoT, y necesitamos, pues, determinado SDR que cumpla con unas características, ¿no?
En este caso tenemos que hacernos ese ejercicio, tenemos que hacer ese ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer el ejercicio de preguntarnos qué quiero hacer, más que qué SDR me compro, que es una pregunta muy fácil, pero realmente tenemos que tener claro qué es lo que queremos hacer con el SDR antes de comprar nada. Sí es cierto que si no sabemos qué queremos hacer, lo mejor es comprar un SDR generalista, barato, y bueno, pues probar un poco a ver qué se puede hacer con él y qué es lo que más nos interesa, porque veremos que el mundo del espacio radioeléctrico es muy grande. Entonces tenemos que tener claro en qué queremos estar, dónde queremos estar, porque es demasiado grande como para intentar ser un especialista en todo. Podemos decir que hay una gama de SDRs, ¿no? Para diferentes usos. Yo he hecho una especie de gama, diseño una especie de gama, pero es una gama subjetiva basada en mi experiencia, que puede variar con el tiempo y que puede variar con los avances, ¿no? Pero básicamente yo lo distingo entre amateur, que es más o menos hasta 100 euros, que puede ser cualquier SDR de low cost, semiprofesional, más o menos, o casi profesional, hasta 2.000 euros, que puede ser un SDR más avanzado, que incluso ya nos permita transmitir, que tenga full duplex, que tenga un ancho de banda bastante grande. Y tenemos los profesionales, ¿no? Que pueden ir a partir de 1.500, 2.000, 3.000 euros hasta prácticamente el infinito, ¿no? Que ya serían aparatos como los que tenemos a la derecha en la fotografía, que bueno, son de conocidos fabricantes que nos pueden costar varias decenas de miles de euros y que normalmente son equipos que están en laboratorio o se destinan, por ejemplo, para la monitorización del espacio radioeléctrico, ¿vale? En los países normalmente pues hay organismos que se dedican igual que nosotros vigilamos nuestra infraestructura en ciberseguridad, vigilamos la infraestructura, tenemos un firewall, tenemos un IDS, tenemos un SOC incluso que nos puede generar ciertas alarmas cuando correlacionamos ciertos eventos. Pues bueno, hay también unidades que se dedican a la vigilancia del espacio radioeléctrico y que se dedican a generar también alarmas, monitorizando un gran ancho de banda con gran rapidez, y se dedican básicamente pues eso, a analizar qué está ocurriendo en ese espacio radioeléctrico, y necesitan unos equipos con muy buena definición, muy rápidos y que son muy costosos, y que a través de ciertas sondas que suelen estar distribuidas por espacios geográficos con ciertas características que son beneficiosas para la recepción de radio, pues pueden proporcionar a estos cuerpos, fuerzas de seguridad o organismos inspectores una visión general y también una serie de alarmas cuando alguien está haciendo uso del espacio radioeléctrico de forma indebida o se está produciendo algún tipo de interferencia. Esto sería la gama, digamos, más alta de todos estos SDR. ¿Y qué SDR me compraría yo? Bueno, pues hay tal cantidad de SDR. Yo aquí he puesto como 3 ejemplos, pero hay podría haber decenas de ejemplos, ¿no? De SDRs, como el SDR Play, el AirSpy, el USRP, bueno, pues de ETUS. Pues bueno, dependiendo un poco lo que vayamos a hacer. Yo soy bastante fan del AirSpy, que es un SDR de compromiso, como yo digo, que es un SDR que no es un SDR low cost y tampoco es un SDR muy profesional, que puede darnos un ancho de banda bastante bueno, una resolución en bits bastante buenas. La resolución, pues yo la explico siempre un poco como la resolución en imágenes, ¿no? En cámaras fotográficas. Cuando nosotros compramos una cámara fotográfica con ciertos megapíxeles, etcétera, cuando hemos hablado antes del muestreo, de la cuantificación y todo esto, pues bueno, obviamente cuanto mayor es la resolución y el ancho de banda de un SDR, es más caro, pero también nos ofrece la posibilidad de ver señales más débiles, de manera que cuanto mayor resolución tenga, es como cuando tenemos más megapíxeles, es decir, que somos capaces de distinguir mucho mejor las señales débiles, de tal manera que en una foto sería comparable con ver con mucho nivel de detalle esta foto y no verla pixelada, no verla mal, ¿no? Entonces, bueno, cumplen bastante con esta característica, ¿no? De tener una resolución en el ADC que es bastante buena, que es bastante superior a los SDR que veremos luego low cost, y que no llega a ser un SDR profesional con un gran ancho de banda como lo que estamos viendo
en el USRP, en los típicos ETUs, que son SDRs que ya estamos empezando a hablar a partir de los 2.000 euros aproximadamente, y que suelen tener un ancho de banda, una resolución mayor, pero también un ancho de banda mucho mayor, de casi 56 MHz. Para que os hagáis una idea, un SDR low cost de estos de TDT suele tener unos 2 MHz de ancho de banda y este tiene 56, o sea, multiplica varias veces la posibilidad, por tanto el precio también, ¿no? Entonces, aquí hay varios SDR, pero hay decenas de SDR y bueno, pues dependiendo un poco de las necesidades tendríamos que ver cuál es el SDR que yo necesito, ¿no? Dependiendo de la banda, ya he dicho antes, por ejemplo, si queremos hacer onda corta, si queremos recibir señales de HF, como llamamos a onda corta, pues puede haber equipos muy interesantes. De hecho, hay equipos como, por ejemplo, y estos son un ejemplo, porque hay de muchas marcas, el NetSDR de RF Space, con una antena brutal, directiva, con un montón de elementos. Es un conjunto que puede llegar a costarnos aproximadamente unos 3.000, 4.000 euros, pero a lo mejor no es lo que necesitamos para empezar. Tendríamos que ver una solución un poco de compromiso. Quizá este SDR nos dé un ancho de banda brutal, que nos dé una resolución muy buena, pero a lo mejor podemos intentar ver otras soluciones, ¿no? Hay soluciones, por ejemplo, como puede ser, por ejemplo, este AfrediNet, que es un SDR low cost. Yo le considero low cost, aunque para algunos no lo sea, porque piensen que 200 o 300 euros ya no es un low cost. Para mí sí lo es, porque estos equipos, ya digo que en origen, un SDR en origen o un analizador de espectro que no es un SDR en origen, pues tenían un precio de decenas de miles de euros. Entonces yo lo sigo considerando low cost porque es un precio asequible para un particular y que nos da unas prestaciones muy buenas. Entonces este Afredi, con una antena activa, una mini whip, por ejemplo de Chirio, o es una persona que vende este tipo de antenas, que las fabrica, pero hay un montón de fabricantes de antenas comerciales que pueden darnos las mismas prestaciones, pues es una especie de antena activa que tiene una pila que alimenta con una pila de 9 voltios y que para HF, por ejemplo, con unos 300 euros el conjunto, puede ser una solución de compromiso para tener señales de onda corta. La onda corta se suele diferenciar porque es una banda que es un poco diferente al resto, ¿no? Por su propagación, por su forma de propagarse, por el tipo de señales que podemos encontrar, por la distancia, sobre todo por la distancia que cubren. Onda corta hoy en día sigue manteniendo muchas señales que incluso para nosotros, los que llevamos ya, pues en mi caso, por ejemplo, más de 30 años en este oficio, pues nos son desconocidas. Todavía hay mucho que analizar en onda corta. Podemos encontrar desde misiones diplomáticas, estaciones de números, militares, etcétera, hasta estaciones de radio comercial que emiten desde países muy lejanos. Por ejemplo, podemos recibir una estación de Nueva Zelanda aquí en Madrid con una radio de onda corta. Entonces, bueno, pues onda corta yo la aparto siempre porque es una banda bastante interesante para estudiarla un poco en particular, ¿no? También tenemos otras soluciones mucho más pequeñas, como puede ser por ejemplo, este AirSpy HF, que tiene un coste similar a la Freddy que hemos visto antes, que también incluye VHF, aparte de la banda de HF, que es un SDR moderno, es un SDR pequeñito, y que también es una solución de compromiso si contamos con una antena en condiciones de HF, de onda corta, para poder hacer nuestra recepción, en este caso, porque no transmite, ¿no? Nuestra recepción de señales en HF. Y luego, por supuesto, pues tenemos SDR de uso profesional. Aquí tenemos un ETUS. Este es un ETUS que tengo yo en mi taller, en mi laboratorio. Es un ETUS Research USRP N210 o con Ethernet. Y que, bueno, en la imagen de la izquierda podéis ver un ejemplo de cómo está recibiendo con un software de SDR. Pues lo que está haciendo es recibir prácticamente toda la FM comercial de Madrid al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene un ancho de banda muy grande. Esto no lo podéis hacer con un SDR de bajo coste. Es un SDR de tipo profesional, que ya es un equipo de laboratorio, y que en este caso el ancho de banda que nos ofrece, si veis a la izquierda los espectrogramas, que ves ahí unas señales de colores, pues serían cada una de las emisoras que pueblan el concurrido espacio radioeléctrico de la FM comercial de Madrid. Entonces tenemos ahí un montón de
de estaciones que están muy juntitas y que, bueno, con estos SDR de calidad pues podemos discernir y podemos analizar una por una y podemos demodular, y en este caso podemos incluso representar en el espectrograma del SDR en nuestro PC, podemos representar prácticamente todo el espectro radioeléctrico, ¿no?, a la vez. ¿Y cómo puedes terminar? Bueno, pues puedes terminar como un Diógenes, puedes terminar teniendo un montón de equipos. Si te gusta el tema, normalmente pues acabarás, como veis en la foto, como podéis ver en la foto, con un montón de SDR, de low cost, semiprofesionales, analizadores de espectro, cazafrecuencias, antenas, bueno, un montón de cuestiones que son útiles para luego, cuando hacemos nuestras pruebas, pues poder tener un repertorio de herramientas que, si bien no tiene que ser tan vasto como este, por supuesto, al principio, pero bueno, acabaremos con el tiempo, si nos gusta el tema y si nos introducimos en el tema, os aseguro que acabaremos recopilando como un Diógenes todas estas herramientas de SDR para hacer nuestras pruebas. Hay unas soluciones de compromiso entre lo que podríamos llamar la banda de VHF y UHF y onda corta o HF. Entonces aquí tenéis un ejemplo claro, es el de X-Patrol. El de X-Patrol es un SDR low cost que puede, no sé el precio que tiene ahora exactamente, pero puede estar entre 60 y 70 euros, creo recordar. Y es un SDR muy sencillo que, bueno, con un interruptor podemos conmutar entre la banda de VHF y HF. Y bueno, pues da una calidad aceptable, sobre todo si no tenemos mucho ruido, no estamos en una gran ciudad donde tengamos un ruido muy grande. Hay que tener en cuenta que si vivís en una gran ciudad, etcétera, pues el ruido radioeléctrico pues va a molestar mucho, y cuando tenéis un SDR, una radio de bajo coste, os va a interferir mucho en vuestro trabajo. Entonces, normalmente este tipo de radios funcionan mucho mejor, cualquier SDR o cualquier radio en general funciona mucho mejor, por supuesto, aparte de teniendo una buena antena, que es casi lo más importante de todo, pero lo más importante de todo, incluso más que la antena, que ya es decir, suele ser tener una ubicación física, geográfica, libre de ruidos, en una posición privilegiada, ¿no? Bueno, aquí vemos este SDR que está basado en RTL, es decir, es barato y que nos puede dar las dos bandas. Puede dar las bandas de V y U, y puede dar la banda de HF con un conmutador, ¿no? Y bueno, con cierta calidad. Aquí veis un software SDR Sharp recibiendo señales en directo de un DX-Patrol, del modelo antiguo de DX-Patrol. Y bueno, pues es un SDR de compromiso, ¿no? Un poco que abarca todas las cosas, abarca todas las bandas, pero tampoco es un SDR profesional. Muchas veces la pregunta que se me hace es ¿por dónde empiezo?, ¿no? Porque estoy oyendo cosas que no conozco, estoy escuchando cosas que me son extrañas, que son complicadas, etcétera. Yo no he querido ahondar cuando hemos estado hablando de DSP, de la digitalización, de los SDR, del teorema de Nikis, la muestración, la cuantificación, el aliasing, etcétera. No he querido entrar en profundidad en estos términos, porque es preferible, y sobre todo cuando estamos introduciéndonos, directamente recomendar escuchar la radio. O sea, ¿por dónde debemos empezar? Pues yo creo que tenemos que empezar por escuchar la radio, simplemente. Aquí tenéis unas radios, unos escáneres analógicos que se venden en tiendas y que, bueno, pues unos escáneres de cierta calidad en los que podemos escuchar todo tipo de comunicaciones radio, de tipo analógica siempre, pero que nos puede dar un poco una pista de por dónde tenemos que empezar. Yo recomiendo siempre que se empiece por escuchar la radio. Y por escuchar la radio me refiero a escuchar la radio física, ¿no? O sea, el tener una radio física, como por ejemplo estos modelos. Aquí vemos una Sony, que es una Sony muy antigua, quizá una de las primeras radios que yo tuve en los años 90, sobre el 91-92, que ya tiene una calidad adecuada. Es una radio de onda corta. Luego veis otras radios de onda corta y abajo tenéis una XH de alta, que es una radio de onda corta, que además, como curiosidad, incluye la posibilidad de recibir en banda aérea, en aviación civil. Y bueno, con estas radios, con cualquiera de estas radios podéis empezar a escuchar, que básicamente es importante que empecéis a diferenciar
que es AM, que es la modulación AM, que es FM, que son bandas laterales, en qué parte del espectro radioeléctrico queremos movernos para buscar estas señales. Y no hay nada mejor que una radiofísica, ¿no? Yo conozco personas que son capaces de decodificar una señal digital de Tetra o incluso de GSM, del antiguo GSM, y sin embargo no son capaces de sintonizar una emisora comercial conocida como por ejemplo puede ser en España, en Madrid, Kiss FM o los 40 principales o Radio Nacional de España, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen la base. Entonces, lo primero por lo que hay que empezar es por tener una base de radio, por tener una base, y eso se adquiere escuchando la radio, y la radio física. No hace falta empezar por un SDR. Es muy recomendable el tener esos conocimientos anteriores de la radio física. ¿Y cómo puedes terminar? Pues, como hemos visto antes, puedes terminar siendo un Diógenes de la radio, es decir, acumulando, como es por desgracia mi caso, pues decenas de equipos de radio que probablemente muchas personas piensen que hace lo mismo, que son equipos con las mismas prestaciones, pero es un poco como el que colecciona coches. Al final, cada una de estas radios tiene una peculiaridad, unas características muy determinadas que las hacen diferentes, ¿no? Entonces, en esta foto podemos ver radios de onda corta, antenas de loop por acople. Podemos ver pequeñas radios de AM que dan muy buen rendimiento por un precio muy barato. Podemos ver incluso una radio, si os fijáis abajo a la izquierda, al lado de la Sony oscura, a la derecha hay una radio transparente pequeñita, que es una radio que se utilizaba en las prisiones federales, en las que se compraban en las prisiones federales de Estados Unidos. Es una radio que hizo Sony específicamente para los presos de las prisiones federales de Estados Unidos, porque son radios transparentes para impedir el contrabando o la ocultación de elementos que no estén permitidos en la prisión. De manera que se vendían en el economato. O sea, cada una de estas radios tiene una historia detrás y seguramente si os gusta mucho esto, al final, al cabo del tiempo, pues os encontréis acumulando gran variedad de equipos de radio, no de SDR, sino de radios analógicas, físicas, que por diferentes cosas os guste tener en vuestro almacén o en vuestro laboratorio. ¿Y por dónde empezar? Pues quizá el SDR más conocido sea el RTL SDR, que está basado en un pincho un pincho USB, un stick USB para ver la televisión y escuchar la radio, ¿no? Entonces, pues estos fueron los que se hicieron más famosos a partir de 2012 porque tienen un precio muy bajo. Estos SDR todavía se siguen vendiendo en cualquier tienda online a precios muy, muy baratos, desde 8 euros aproximadamente. Están basados en diferentes sintonizadores, el Onix, el Rafael Micro, que quizás sea el más conocido, Fitipower, el FCI. Y dependiendo un poco el sintonizador, pues tienen un rango de frecuencias diferente, pero básicamente son SDRs que cubren aproximadamente desde los 25 MHz aproximadamente hasta 1800 MHz, ¿vale? Con mejor o mayor fortuna, con peor o mejor fortuna, ¿no? Porque al final tenemos que darnos cuenta de que estos SDRs son SDRs que están diseñados para ver la tele, no están diseñados para que sean radios definidas por software, pero al final, como dijimos, estos investigadores y estas comunidades de hacking al final crearon un driver que instalándolo, cuando instalamos este dispositivo de hardware, nos permite cubrir ese gap que no veíamos antes cuando utilizábamos el software proporcionado por el fabricante del pincho, y que de esta manera nos va a cubrir todo este rango de frecuencias, que no está nada mal, ¿no? Por el precio que tiene. Pero tenemos que tener en cuenta que no son SDRs de una calidad como para tirar cohetes, no es una calidad muy grande, ¿no? Sí es cierto que yo aconsejo siempre mejorar un poco la experiencia de usuario. Hemos visto quizá el RTL más barato que existe, el típico RTL SDR de 8 euros de los chinos, pero yo siempre recomiendo gastarse un poquito más. En lugar de gastarse 8 o 10 euros solo, mejorar un poco la experiencia de usuario y empezar incluso por un SDR un poco superior, como el que tenemos aquí. Aquí en la foto tenemos dos SDRs, el de arriba quizás sea el más conocido, que se vende en la página web de rtlsdr.com. Es un SDR basado también en RTL, en sintonizador RTL, pero
tiene unas mejoras ya, porque ya está fabricado, ya está hecho por parte del vendedor, está fabricado para ser un SDR, no para ser un TDT USB. Entonces ya aquí tenemos algunas ventajas, como por ejemplo la mejora en el TCXO, con un error de partes por millón mucho más bajo. Es decir, para traducirlo, la sintonización es mucho más fiable. O sea, nosotros cuando tenemos un SDR de bajo coste y tenemos un SDR de 8 euros, pues normalmente cuando sintonizamos una frecuencia hay una variación porque el cristal, el sintonizador, no está fabricado en la frecuencia correcta y está hecho para masas, entonces realmente no está fabricado para ser un SDR, tiene cierta inexactitud, ¿no?, a la hora de sintonizar. Bueno, pues esto está mejorado, tiene muy poco error de sintonización, tiene ya un conector SMA, porque hemos visto antes el barato este que hemos visto negro tiene un MCX, tiene un conector de baja calidad, que es para poner una antena y ver la TDT. Aquí ya tenemos un SMA integrado, es decir, tenemos un conector ya a rosca que va a dar mayor calidad a la antena que le pongamos. Incluso la antena que ya viene por defecto pues suele darnos bastante buenos resultados para sintonizar frecuencias de forma genérica, ¿no? No podemos recibir señales de un satélite de banda L, que necesita una antena muy específica, pero sí podemos recibir perfectamente en VHF, en UHF, incluso en HF, en onda corta, ¿no? Bueno, además tiene también otra particularidad. Este RTL SDR tiene un VST. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en la antena hay antenas, por ejemplo, para recepción de satélites que decíamos antes de banda L o satélites que necesitan una antena activa, alimentada de alguna forma, pues en vez de alimentarla con una fuente externa, con una batería, pues podemos alimentarla por el propio cable coaxial a través de lo que llamamos un VST, que da 4,5 voltios por el cable coaxial, ¿no? Entonces, de esta forma alimentamos la antena activa, los LNA, lo que tengamos que utilizar, y es bastante ventajoso para poder hacer esto, y el precio que tiene este SDR pues es bastante barato, ¿no? Estamos hablando de unos 20-25 euros aproximadamente. Bueno, hemos dicho antes que los conceptos básicos de SDR pues, se basan en estas fases, ¿no?, de muestrear, de tratar de tomar muestras de forma rápida y precisa, es la frecuencia de muestreo, todas basadas en el doble de ancho de banda a muestrear, el teorema de Niki-Shannon. Entonces, si se quisiera muestrear de 0 a 10 MHz, pues se necesita un mínimo de 60 millones de muestras, porque 10 MHz son 10 millones de ciclos por 2, ¿no?, que sería el doble, y de esta forma podríamos muestrear con nuestro SDR este ancho de banda. Aquí vemos, por ejemplo, unos ejemplos de muestreo, ¿no? Si se quería muestrear de 0 a 10, pues hemos dicho que se necesitan 10 millones de ciclos por 2, o sea, 20 millones. Y este proceso debe ser reversible, es decir, nosotros cuando muestreamos una señal analógica, la pasamos a tiempo discreto, la cuantificamos, pues debemos obtener supuestamente la misma señal original con las muestras tomadas. Si tomamos unas malas muestras porque el muestreo no sea el doble del que necesitamos, pues según el teorema, pues tenemos una señal que realmente no va a representar la señal original, y es como el ejemplo que decíamos de los megapíxeles, ¿no? Vamos a ver una foto con un píxel gordo y no vamos a ver nada más. Pues esto es un poco aplicado al SDR, un poco lo mismo, ¿no? El tener la posibilidad de muestrear con una velocidad de muestreo adecuada y con una resolución adecuada. Por ejemplo, en muestreo digital, un CD de 16 bits muestrea a 44,1 kHz. Se supone que nosotros la máxima frecuencia global por el oído humano para poder tener sonido de cierta calidad, una calidad mínima, serían 20.000 Hz, por lo que pasaríamos a 40.000 Hz según el teorema de Nikis, y por eso un estándar de grabación en CD pues suele ser 44,1 kHz, que es suficiente, es de sobra para poder tener sonido de calidad. Daros cuenta, y como curiosidad, que una tarjeta de sonido, una tarjeta PCI Sound Blaster de los años 90 de sonido es un SDR de alguna manera, ¿no? De hecho, con ese tipo de tarjetas, para que os hagáis una idea, por su velocidad de muestreo y por sus características técnicas, se podría llegar incluso a recibir señales de submarinos militares,
por el tipo de tarjeta que es. Entonces, las primeras estas generaciones que hablábamos antes, de primera, segunda y tercera generación de SDRs, en las que yo no me he detenido por temas técnicos y porque nos estaríamos aquí horas hablando de ello, pues en este caso, por ejemplo, una tarjeta de sonido sería una especie de SDR de primera generación, ¿no? Cumpliría con esa conversión analógica digital. Pero ojo que el RTL SDR, aunque hayamos dicho durante estas diapositivas que es de un low cost y que tiene una calidad bastante limitada, es un milagro. Pues un milagro por lo que decía antes, porque nosotros para ver hace 30 años señales en una pantalla tendríamos que habernos gastado una fortuna, y ahora ya tenemos unos SDR que son capaces de mostrarnos en pantalla con nuestro software de SDR señales, analizar señales y trabajar con señales por un precio que es más que asequible, ¿no? Entonces no debemos de perder de vista que para mí sigue siendo todavía un milagro. Y ahora vamos a ver cómo instalar un software muy típico de SDR, como puede ser el SDR Sharp. El SDR Sharp se descarga de la página airspy.com, que es el fabricante de estos SDR, de uno de estos SDR que hemos visto al principio, y que es uno de los más utilizados en Windows. Y bueno, yo siempre digo que lo primero que hay que hacer, si tenemos un pincho TDT barato de estos para ver la televisión, lo primero que hay que hacer es no instalar los drivers que vienen con el fabricante, nunca instalar el CD que se suministra al fabricante porque crea problemas. Tenemos que tener unas mínimas características técnicas en el PC, pero básicamente es bajarnos el software, descomprimir el zip que nos vamos a descargar, ejecutar un BAT. Esto de ejecutar un BAT es por una cuestión. Por un tema, las librerías de RTL SDR, por temas de licencia, no están incluidas en la descarga que hacemos de AirSpy y necesitan, por temas de licencia, bueno, hubo mucha controversia en cuanto a los descubridores del driver de RTL SDR, hubo muchas disputas y al final lo que ocurrió es que nosotros tenemos que ejecutar un BAT simplemente para que descargue la librería RTL SDR para que podamos utilizar nuestro frontend RTL SDR. Después, ejecutar un software que ya viene en el paquete, que se llama zadig.exe, este ejecutable en Windows, lo que hace es nos da la opción de sustituir los drivers de este pincho TDT USB por unos drivers desarrollados para SDR, este driver que hacía lo que decíamos antes, ¿no? Superar el gap de recepción y poder convertir a nuestro pincho TDT en un SDR. Seleccionamos el interface que nos ha detectado, reemplazamos el driver, aceptamos cualquier advertencia dependiendo de la versión de Windows que tengamos y al final en el frontend tendremos en el SDR, en el software SDR, en este caso tenemos SDR Sharp, que es el software que nos hemos bajado, y cuando lo ejecutamos nos mostrará la pantalla principal, la más importante, es elegir la fuente, en este caso un RTL SDR USB, que es lo que vamos a usar. La velocidad de muestreo a 2,4, que es la típica. De hecho, ya van a venir predeterminadas normalmente unas velocidades, dependiendo del dispositivo que tengamos seleccionado. Veis a la izquierda que hay un montón de dispositivos como el AirSpy, el HackRF, que es muy conocido también, incluso pues podemos tener un FunQube, una Freddy. Bueno, pues dependiendo del SDR que tengamos, nos va a dar unas opciones u otras. Entonces, en la pantalla derecha veis el sample rate recomendado y veis también la ganancia del SDR. Una de las cosas que suele ocurrir, sobre todo para los novatos, cuando instala todo esto, es que una vez que instala el driver y se baja el BAT y ya tiene la librería y le aparece aquí en fuente el RTL SDR USB, la ganancia normalmente está a 0, entonces no escucha nada, no recibe ninguna señal. Hay que tener cuidado y subir un poco, no al tope, para que no sature, pero un poquito la ganancia, para que empezamos a recibir estas señales. Y al final tendremos este frontend. Tendremos aquí un software de SDR completo. Aquí veis en la parte superior la frecuencia de 105.400 megahercios, ¿vale? 105.4, que es cadena SER, si no recuerdo mal, en Madrid. Veis que tengo sintonizada la señal con una especie de filtro que aparece y debajo tenemos lo que llamamos el waterfall, la cascada del espectro, ¿no? Ahí vemos la señal en tiempo
y podemos jugar con la visibilidad de la señal, la resolución, etcétera, y a la izquierda el contraste, etcétera, y a la izquierda tenemos todos los controladores básicos de lo que sería nuestro frontend de SDR Sharp. Por ejemplo, la modulación tenemos NFM, Narrow FM, para señales de FM de banda estrecha, como puede ser, por ejemplo, un walkie-talkie habitual o típico de, yo qué sé, pues de un radioaficionado, de un PMR de estos sin licencia para hacer camping o montañismo. Bueno, son señales de FM de banda estrecha que ocupan mucho menos que la señal que tenéis en pantalla. Si os fijáis, yo tengo W Wide FM, FM ancha, porque las señales de FM comercial tienen muchos canales incluidos dentro de este ancho de banda, llevan varias portadoras porque son señales de mucha calidad. Daros cuenta que os dan RDS, tienen canal RDS, tienen canal de audio en estéreo, entonces la ocupación de canales es mayor, por eso es wide, por eso es ancha. También tenemos AM, tenemos bandas laterales, LSB y USB, DSB, RAW, CW, que es Continuous Wave, que es Morse, bueno, y tenemos un montón de cosas que darían para una charla de probablemente de varias horas, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo hay que jugar con estos controles, leerse un poco las especificaciones del desarrollador de SDR Sharp para ver los controles, y básicamente se trata de saber la modulación, saber la frecuencia, saber el ancho de banda y ya darle pues algunas características si queremos que sea una señal de FM estéreo, el step que tenga, o sea, el paso, corregirle el IQ. Bueno, pues una serie de cuestiones que poco a poco deberemos ir configurando en nuestro frontend para que recibamos la señal de forma correcta. Este panel de control se puede configurar de muchas formas. Es una pequeña parte la que estamos viendo aquí. La parte principal que veis aquí también puede ser configurada, se le puede aumentar, reducir, se le puede cambiar de resolución, se le pueden poner diferentes temas. Bueno, da para jugar mucho tiempo este software. Y este software es quizá uno de los más conocidos software de radio definida por software, de SDR. Una de las cosas que también deberemos tener en cuenta es que ciertas señales necesitan ser decodificadas. Cuando nosotros hemos estado viendo el SDR antes, estábamos escuchando una señal de FM comercial al oído, es decir, si sintonizamos esto en una práctica real en un SDR, pues escucharemos al locutor o escucharemos la música con la calidad que sea. Pero hay señales que no son de voz, que no son de audio, son señales digitales, son señales que luego vamos a tener que hacer un proceso de decodificación de alguna forma, ¿no? Entonces, para ello tenemos unos decodificadores, software específico que decodifica ciertas señales digitales, como puede ser DSD+, Telive, o MultiPSK, Sorcerer. Bueno, hay un montón de decodificadores gratuitos o de software libre y de pago para decodificar estas señales. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos pasar el audio desde nuestro receptor o de nuestra tarjeta, necesitamos pasar ese audio del SDR a través de audio pipping, es decir, coger ese audio en bruto y pasar esa señal al propio decodificador. Para eso normalmente utilizamos algo muy importante, aparte del software que utilizamos de frontend en un SDR, necesitamos también un cable virtual. Hay cables virtuales que son gratuitos, como este que tenemos en pantalla, el Free Virtual Cable, que es un software que se instala con un wizard muy sencillo y que básicamente nos va a permitir luego que en las opciones de nuestro SDR Sharp, por ejemplo, o de cualquier otro SDR, podamos redirigir ese audio que recibimos en nuestro SDR, lo podamos redirigir al decodificador o al software de terceros que nos haga las funciones que queremos. En algunos casos incluso no hace falta ni tener un cable virtual. Aquí en esta pantalla tenéis, por ejemplo, una pequeña captura del SDR online de Twente. En este curso, en este módulo, no hemos visto SDRs online porque daría para un módulo completo, pero hay SDRs que son online, que no son físicos, que no hace falta comprar ningún SDR porque están ya en remoto. Por ejemplo, este que tenéis en pantalla es el SDR de Holanda de la Universidad de Twente. Es un SDR que cubre desde 0 a 30 MHz, toda la banda de onda corta aproximadamente, y en el cual podemos sintonizar desde nuestro PC. Se puede ejecutar en Java y en otros formatos,
básicamente vamos a poder controlar este SDR en recepción de manera remota con nuestro PC. Bueno, pues hay algunos sistemas operativos, por ejemplo Windows 8, que tenía la opción de, dentro de los dispositivos de sonido, de poder activar lo que llamamos audio mixer, un mezclador, que incluso cogiendo el audio de estos SDR online a través de web, podrían incluso mandar el audio a un programa de decodificación. Todo lo que nuestra tarjeta escuchara, de alguna manera, lo acabaría pasando al software de decodificación. Esto no es válido para todo tipo de señales, pero hay algunas señales de onda corta, de HF, que sí que podrían incluso poder decodificarse simplemente con el mezclador de la tarjeta, ni siquiera teniendo un cable virtual. Ya digo que los SDR online darían para un módulo completo. Podéis investigar por vuestra cuenta. Hay el SDR online más conocido, es el de Twente, que decía, pero hay una red de los denominados Kiwi SDR que incluso pueden servir activando varios de ellos para triangular por posición las emisiones, ¿no? Cuando tenemos una emisión cuyo origen es desconocido, el transmisor geográficamente no se conoce, incluso podríamos hacer un cálculo de dónde podría estar triangulando con varios Kiwi SDR. Es un tema muy interesante el de los SDR online, que os recomiendo encarecidamente que investiguéis por vuestra cuenta. Bueno, algunos RTL de estos básicos, de los baratos, utilizaban un programita, un ejecutable, calc.exe, que lo que hacía era recoger las señales de las BTS de telefonía más cercana y calcular un error en un número absoluto de partes por millón para luego poder ajustar nuestro RTL-SDR de bajo coste y darle la deriva o el shift que os decía antes de pues el típico RTL-SDR que no tiene la exactitud por no ser de mucha calidad y que a veces cuando intenta sintonizar una frecuencia determinada tiene una deriva de unas partes por millón. Bueno, pues este pequeño software lo que hacía era básicamente el calcularte el número que tenías que introducir en el shift para hacer la corrección manual de partes por millón, ¿vale? Esto también se podría hacer manualmente viendo una señal y tocando el calibrador directamente desde el software. Bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora qué, esto es lo complicado, ¿no? Ahora sabemos lo que es un SDR, poco más o menos, sin entrar en mucha profundidad y, bueno, sabemos más o menos los tipos que hay, qué frecuencias cubren, cuáles son de calidad y cuáles no. ¿Y ahora qué? Bueno, pues tenemos aquí un ejemplo que pues, sería el espectro radioeléctrico de Estados Unidos, donde veis un pequeño mapa, ¿no? del uso del espectro radioeléctrico, ¿no? Es enorme. El espectro radioeléctrico puede ser como Internet, por hacer una analogía, ¿no? Aunque salvando las distancias, pero realmente es muy grande. Entonces, cada porción de este espacio radioeléctrico tiene una utilidad que viene definida por cuestiones legales. Todos los países, como he dicho antes, y también organismos de tipo supranacional, como puede ser la ONU y a través de la ITU y otros organismos internacionales, fijan unas normas básicas de convivencia para que todos podamos utilizar la radio de forma que no nos molestemos o que no estemos incurriendo en interferencias o otro tipo de cuestiones. De esta manera hay mapas de en qué porciones del espacio radioeléctrico está cada cosa. Está cada cosa de manera muy genérica. Es cierto que nosotros, por ejemplo, si queremos saber dónde transmite tal servicio, no podemos ir a este tipo de mapas, sino tenemos que consultar más a bajo nivel a través de foros especializados, de alguien que conozcamos, etcétera. Pero aquí sí nos va a decir, por ejemplo, que, yo qué sé, pues por ejemplo, que de 118 MHz a 136 MHz en modulación AM está la banda de aviación civil. Bueno, así a nivel general. Bueno, pues estas cosas las podemos ver en este tipo de mapas. Pero tranquilos porque en España, por ejemplo, está el CENAF, que es también un poco críptico, pero bueno, nos dice ese cuadro nacional de atribución de frecuencias que se actualiza cada X tiempo y en el que vienen las asignaciones del plan de bandas, ¿no? Una vez que se ha armonizado, que es como se dice, con la ITU, pues se pone en común y el cuadro nacional de atribución de frecuencias es lo que nos dice en España qué es lo que vamos a tener en cada servicio. Obviamente, si nosotros estamos recibiendo señales de Nueva Zelanda, pues quizá nos ajusten a este CENAF. O sea que hay que tener en cuenta
que este cuadro nacional de frecuencias está en consonancia con la legislación española, no tiene por qué estar en consonancia con otros países, pero sí es cierto que está de alguna manera armonizado para permitir la convivencia de todos estos servicios. Otra cosa que se puede hacer es buscar en Internet, por supuesto, o sea, en Google, hacer Google hacking, buscar en foros especializados, que los hay y muy buenos además, preguntar a otros, a radioaficionados, radioescuchas o personas expertas en radio que seguro que están encantadas de contestaros. Consultar la documentación de los dispositivos que queremos escuchar. Es decir, si nosotros, por ejemplo, lo que queremos hacer es un análisis de señales de un mando de radiofrecuencia, por ejemplo, de coche, bueno, pues podemos ver en el datasheet, en las características técnicas, podemos ver que este mando transmite, por ejemplo, en la banda ISM de uso industrial, en 433 MHz o en 868 MHz, modulación tal cual, etcétera. Bueno, ver los detalles y poder hacer nuestro análisis. Entonces, muchas veces los dispositivos llevan su propia documentación y podemos captar estas señales utilizando simplemente la documentación que nos indica el dispositivo, ¿no? Y con el Google Hacking, como decíamos, bueno, aquí vemos un pliego de un concurso público, de un organismo público español, en el que da tal nivel de detalles, pues que bueno, yo he censurado algunos. Esto es un concurso público de hace muchísimos años, que no tiene mucha validez hoy en día seguramente, pero bueno, he preferido ocultar un poco la información que considero que es un poco más sensible. Y básicamente nos da un montón de información de las bandas, equipos, tipos de redes que se utilizan en esta organización. Esto es un problema habitual, ¿no? Que muchas veces por transparencia se hacen públicos datos que realmente pues a lo mejor no deberían de estar publicados, o sí, no lo sé, yo no soy quien para determinarlo. Lo cierto es que toda esta información pública a través de OSINT nos puede dar una pista muy importante sobre qué es lo que queremos investigar. Entonces, bueno, pues a través de Google, a través de otros buscadores podemos hacer esa búsqueda. ¿Qué más necesitamos? Pues vamos a necesitar muchísimos accesorios, ¿no? Por ejemplo, en este caso tenéis una representación de un pequeño esquema de conectores. Conectores porque vamos a utilizar muchas antenas, diferentes antenas seguramente, diferentes SDRs, muchas veces uno no se entienden con otro y, por ejemplo, pues uno puede tener SMA macho, otro SMA hembra, otro BNC, UHF, y entonces tenemos que tener siempre, normalmente los radioescuchas o las personas aficionadas a esto, tienen una maleta llena de conectores y además de cierta calidad, porque los conectores muchas veces no se les presta atención y se compran de los más baratos que vemos porque parecen piezas que son piezas que no son importantes, pero realmente son muy importantes. Un mal conector te puede dar al traste una decodificación de una señal. Entonces, normalmente hay que tener un conector de cierta calidad y tenemos que tener varios conectores para poder jugar con ellos. Bueno, aquí veis un pequeño maletín que yo utilizo con unas cosillas, ¿no? Por ejemplo, aquí veis que tengo varios conectores. Bueno, aparte de conectores, tengo varias antenas de diferentes tipos, receptores físicos. Tengo un RF Explorer, que es un analizador de espectro, diferentes SDRs, y bueno, cables, etcétera, porque siempre tenemos que tener una pequeña maleta de accesorios, un pequeño maletín de accesorios para poder llevar a cabo nuestros experimentos, ¿no? Antenas, por supuesto. Una antena es quizá la parte más importante de todo esto, ¿no? Podemos tener antenas de dipolo, tipo disco, ¿no? Mini whip, tune style, QFH para satélites, lógico y periódicas, Yagis, direccionales Yagi. Bueno, pues podemos tener un montón de antenas. Hay tantas antenas como se pueden imaginar. Son imposibles de enumerar, ¿no? Aquí en el ejemplo de la foto, pues podéis ver como curiosidad una antena que está hecha para satélites de UHF, está hecha por mi amigo Fernando, Eco Alfa 4 Foster Sierra Víctor, con un armazón de un paraguas viejo y con cinta métrica de una tienda oriental, de un chino, y es suficiente con su escáner físico para recibir señales de satélites en banda UHF. Podemos fabricar nuestras propias antenas. Yo al principio recomiendo que se vaya a una solución un poco de compromiso, es decir, comprar antenas comerciales pequeñitas, incluso la que viene a veces con el propio SDR, puede llegar a ser suficiente para algunos tipos de señales sin ningún problema,
Pero bueno, aquí como todo, dependiendo a qué queramos escuchar, qué queramos decodificar y cuál es la banda de la que vamos a hacer uso, pues tendremos que adecuarnos a la mejor antena posible, por supuesto. Hay antenas de compromiso bidireccionales, como por ejemplo una Diamond X30, que es con la que yo hago la mayoría de pruebas, que cuesta unos 30 o 40 euros. Es omnidireccional y le hace casi a todo, pero por ejemplo con esta antena no se podría recibir un satélite Iridium. Tendríamos que hacernos con una antena activa o modificar una antena de GPS o hacer otras cosas o comprar una antena de proceso para banda L, porque no sería posible recibir estas señales, ¿no? Otros accesorios son los subconverters. Estos sirven cuando tenemos un RTL SDR o cualquier SDR que no tenga la banda de onda corta, y unos converters que lo que hacen es traducir nuestra frecuencia principal en frecuencias más bajas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto a mí no me gustan mucho los converters, no me gusta tener los SDR dedicados para que lo hagan bien, pero sí es cierto que, bueno, que es una solución válida como cualquier otra para poder aumentar las capacidades de nuestro SDR low cost y ampliarles de banda, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Otros accesorios muy importantes suelen ser los filtros de FM, trap comerciales, filtros de ADS-B, de HF, bueno, para radioastronomía, etcétera. Bueno, hay diferentes filtros. Por ejemplo, aquí tenemos en la parte izquierda un filtro de los más utilizados seguramente, que es un filtro que denominamos Trap FM. Este filtro no es ni menos que un filtro de corte que nos filtra, nos elimina la banda de 88 a 108 MHz que corresponde normalmente con la FM comercial de las ciudades. Se da la casualidad de que en las ciudades, pues lógicamente la proximidad, potencia y saturación de la banda de FM comercial hace que incluso se nos mezclen los armónicos, las interferencias, se nos mezclen con nuestra radio de onda corta incluso. Y fijaos que onda corta en principio está muy lejos, o está lejos por lo menos de la FM comercial, pero a veces la poca calidad de los filtros de los receptores o del SDR junto con la proximidad y la potencia hace que se mezclen estas señales y da unos resultados catastróficos. Entonces, la mejor forma es quitarnos lo indeseado, que es, pues en este caso, en una ciudad grande, seguramente esta banda. También podríamos tener un filtro de banda para, si tenemos una antena cercana de onda media, por ejemplo, que esté transmitiendo a 1 kilómetro con 50 kilovatios, pues también podríamos tener un filtro para este tipo de bandas, ¿no? Y otros filtros que lo que hacen es lo contrario. En lugar de cortar cierta banda, lo que hacen es solo pasar una banda. Ahí tenéis un FreeAware que es un filtro que lo único que hace es dejar pasar una frecuencia solo, ¿vale? Que también es posible. La 1090 en este caso. ¿Por qué la 1090? Porque es lo que utiliza el modo S de ADS-B en aviación. Es decir, esta persona utilizará este filtro para recibir con gran calidad solo la frecuencia de 1090 porque se dedica a la monitorización, la recepción y monitorización de la aviación civil, como por ejemplo cuando tenéis el mapa este típico de Flight 24 para ver los aviones, pues bueno, cuando hacéis seguimiento de aviones con un SDR, que luego veremos que es posible, pues podéis contar con estos filtros para evitaros interferencias de canales adyacentes, de frecuencias adyacentes. Amplificadores LNA de bajo ruido. Son amplificadores muy utilizados, por ejemplo, sobre todo cuando hacemos satélites. Cuando hacemos satélites tenemos amplificadores de bajo ruido con los cuales nos es posible detectar señales muy bajas, amplificarlas de alguna forma y poder escucharlas, poder recibirlas con una calidad aceptable, limpias y con una señal aceptable sin que se vean afectadas por canales adyacentes también y bueno, y también para subirlas del techo de ruido, ¿no? Normalmente lo que nosotros intentamos en radio siempre es obtener la mejor relación entre señal y ruido. Cuando nosotros metemos un amplificador, si es un amplificador simple, pues lo que hacemos es amplificar la señal, y cuando amplificamos una señal, la amplificamos con todas sus consecuencias. Amplificamos su señal y también el ruido. Pero esto no nos vale, porque a veces el ruido es tan grande, el suelo de ruido es tan grande, que al subir la señal subimos el ruido en consonancia y nos queda una señal igual de pobre. Entonces necesitamos tener amplificadores que sean capaces de limpiar un poco, de amplificar la señal, aunque esto no hay milagros realmente, pero bueno, intentar amplificar la señal pero teniendo poco ruido, ¿no?
En esto en satélites es muy utilizado. Cables coaxiales de baja pérdida, por ejemplo este que tenemos en pantalla, para cuando trabajamos sobre todo con señales de frecuencias altas y señales que no sean sensibles a la atenuación en el cable, pues hay cables coaxiales de baja pérdida para intentar limitar al máximo posible también la atenuación en estas señales, ¿no? También un extensor de cable USB de calidad. Esto se hace a veces para alejar cuando son SDRs que tienen que ir conectados directamente a un puerto USB del ordenador. Sabéis que los ordenadores, sus pantallas, los bus de USB, etcétera, ya son causantes de bastantes interferencias. Por lo tanto, lo mejor de todo es alejar el máximo posible nuestro dispositivo SDR del sitio donde estamos analizando las señales de nuestro PC, ¿no? Entonces hay unos extensores de cable para alejar precisamente el hardware SDR del hardware de PC, de computación. Entonces esto puede ser útil para evitar interferencias. Pero aún así, ya digo, el propio USB ya genera interferencias y la batalla contra las interferencias en informática y en electrónica son complejas a veces de tratar. Bueno, y esto como más que nada como broma, ¿no? Un poco. Nosotros le llamamos el paracetamol de radioaficionados, que son las cerritas. Las cerritas las habéis visto seguramente puestas en cables de monitores, de pantallas, que son unas cerritas, unos imanes que van puestos en los cables para intentar filtrar parásitos, interferencias ocasionadas localmente, ¿no? Bueno, nosotros llamamos el paracetamol de radioaficionado porque nosotros compramos paquetes de 20 en 20 y la vamos poniendo en los cables coaxiales, en todos los cables USB, donde nos va apareciendo enrollados y de diferentes configuraciones, simplemente, bueno, pues porque son baratos y a veces solucionan alguna cosa, pero tampoco son una maravilla. Bueno, ahora vamos a ver aplicaciones prácticas que pueden tener los SDR, ¿no? Primero, pues podemos decodificar señales digitales, podemos hacer incluso sniffing, tracking de GSM antiguo, de A51, que sabéis que es un algoritmo de cifrado que está roto hace muchos años. Podemos utilizarlo para aplicaciones de radioastronomía. Podemos incluso, si es un SDR que sea de transmisión, de recepción y también de transmisión, pues hacer ataques de replay en bandas de industriales, por ejemplo, para un coche, para una alarma, para un sensor, intentar imitar la señal que ya se ha producido para conseguir el mismo efecto. Normalmente las señales están bien construidas, tienen rolling codes o tienen modificadores o tienen algún tipo de cifrado, etcétera, pero bueno, hay algunas señales, sobre todo de aparatos antiguos o que descuidan su seguridad, en los cuales puede ser factible realizar un ataque de replay y lograr, por ejemplo, pues yo qué sé, modificar el estado de una alarma o modificar el estado de la apertura de puertas de un coche. Podemos hacer radiojamming quirúrgico, es decir, el radiojamming es la interferencia intencionada de una señal. Podríamos llegar a hacer pues, un radiojamming a determinada frecuencia para evitar que llegaran, por ejemplo, los códigos de un mando a una central receptora de un mando a distancia, de una puerta de un garaje o cualquier otra cosa, ¿no? Podemos escuchar, podríamos técnicamente escuchar pues, algunos servicios de emergencia que no van, por desgracia, pues no van cifrados, ¿no? Recientemente hemos visto casos en Estados Unidos en los que se han producido ciertos ataques en redes de radio. Y es que a veces, en algunos países, incluso las comunicaciones radio de sus servicios policiales van en abierto e incluso en algunos casos se transmiten por streaming, porque es un derecho de ciudadano. Aquí en España, hablamos del ámbito legal español, la escucha de cualquier servicio de emergencia está totalmente prohibido por ley, ¿vale? Pero bueno, técnicamente hablando, si la red no cifra y no toma las precauciones de seguridad adecuadas, la red de radio pues, se la escuchaba por escuchas ocasionales, ¿no? Análisis avanzado de señales, luego veremos un pequeño ejemplo con un mando de coche, pero podríamos llegar a hacer un análisis bastante pormenorizado de una señal. Decodificación de APRS, por ejemplo, podríamos decodificar APRS, que es un estándar de radio para mandar posiciones y ciertos datos. Podemos decodificar estas tramas APRS de la Estación Espacial Internacional. La Estación Internacional tiene equipos de radioaficionado y de hecho es totalmente legal interaccionar con ella a nivel de radioaficionado. La Estación Internacional a veces transmite imágenes en protocolo SSRV, otras veces habla por voz, por ejemplo, pidiendo cita a veces
Hay institutos, centros educativos, colegios de todo el mundo que piden un slot para que los astronautas, cuando pasen por su zona, puedan hablar unos minutos con los chavales, con los estudiantes. Bueno, pues es muy interesante porque es totalmente legal y se puede decodificar estas tramas APRS desde un sitio como la Estación Internacional, que no deja de ser curioso. Monitorización de satélites, de IoT, bueno, satélites muertos, por ejemplo. Hay personas que son aficionadas a intentar localizar señales de satélites que ya están fuera de uso. Satélites que ya pues, están jubilados, por decirlo de alguna forma, que son chatarra, pero que mantienen alguna fuente de alimentación, como puede ser algún panel solar o puede ser alguna batería, alguna carga de batería, etcétera, que hacen que todavía estén mandando algún tráfico, alguna señal en tierra y bueno, pues también se podría hacer. Communisiging casero, inteligencia de comunicaciones y de señales caseros, pentesting de dispositivos RF, por supuesto. Igual que hacemos un pentesting web o hacemos un pentesting a una red interna, pues también con un SDR, dependiendo del tipo, podríamos llegar a hacer un pentesting bastante completo de dispositivos IoT o de cualquier dispositivo que tenga una capa física radio, ¿no? Y que podamos analizar si utiliza cifrado, si la señal es robusta, qué tipo de modulación utiliza, bueno, hacer un pequeño análisis de señales, incluso lanzarle ataques, ¿no? Como el que hemos visto de replay, etcétera. Podemos seguir radiosondas meteorológicas para ver su telemetría, ¿no? Que son sondas que se tiran al cielo, ¿no? Al cielo de los países, para que las agencias nacionales de meteorología puedan hacer investigaciones y darnos pronósticos meteorológicos, ¿no? Entonces podemos seguir esas sondas incluso a través de un mapa. Podríamos incluso escuchar el tráfico aéreo civil, hacer ingeniería inversa de señales RF, recibir imágenes de satélites meteorológicos, como por ejemplo esta imagen que veis aquí en la pantalla, que es un ejemplo real tomado por mí en el centro de España, de un satélite americano NOAA 19, que básicamente es un satélite que lo que está haciendo públicamente es mandar una señal de bajada con las imágenes de lo que está viendo el satélite, con las nubes y la disposición de las nubes, etcétera. Y es muy curioso ver el mapa, ¿no? un mapa meteorológico, ¿no? de nuestra situación. Podemos ver señales de radar sobre el horizonte, señales de HARP, decodificar señales digitales, por supuesto. Podemos decodificar señales de tipo Tetra, DMR, de Star, Motorbo, APRS, bueno, lo que hemos visto antes. Buscar señales en busca de protocolos desconocidos o investigar sobre señales desconocidas. Buscar fuentes de interferencia también, ¿no? Para cuando tenemos interferencias, pues con SDR podríamos buscar dónde está esa interferencia e intentar, si es una interferencia local, buscar la explicación o incluso mitigarla. Incluso podrían llegar a generarse números aleatorios o intentar hacer números aleatorios con el ruido ambiental, ¿no? El ruido radio que nos proporciona un SDR. Bueno, estas son algunas de las aplicaciones, por mencionar unas pocas, ¿no? Pero son totalmente infinitas, prácticamente infinitas, ¿no? Las posibilidades que nos puede dar un SDR. Aquí hemos visto unas cuantas, pero os podéis imaginar, y si visitáis las páginas de referencia en SDR, podéis ver aplicaciones bastante interesantes para que podáis investigar. Y bueno, vamos a ver algunos ejemplos prácticos, vamos a ver unos pequeños ejemplos prácticos. Sí que es verdad que no vamos a profundizar mucho en ellos porque nos llevarían muchas horas, pero por lo menos para que veáis algunos pequeños ejemplos de a lo que nos referimos con esto y podáis verlo visualmente, podáis visualizarlo. Un ejemplo, algunos de los ejemplos que vamos a ver son ejemplos creados con señales de laboratorio. Otros ejemplos son recopilados de fuentes públicas, de Internet, de YouTube, etcétera. Hay otros ejemplos que están hechos por mí, pero tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y es que algunas de las cosas que se pueden hacer con un SDR o con cualquier radio en general pueden ser ilegales. Entonces tenemos que saber esto. El recibir, según la Ley General de Telecomunicaciones, el Código Penal, el interceptar o de alguna manera recibir de cualquier forma, no solo transmitir, recibir señales que no sean destinadas al público general, pues podría tener consecuencias sancionadoras. Entonces tenemos que tener en cuenta esto, y que porque nos permita técnicamente algo como un dispositivo SDR o cualquier radio hacer algo, no quiere decir que legalmente estemos capacitados para hacerlo. Entonces,
informaros en vuestro país de las condiciones legales para hacer vuestros experimentos, porque pueden variar y en la mayoría de los países la legislación de radio es bastante estricta, ¿eh? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Uno de los ejemplos más típicos suele ser el de aviación ADS-B, ¿no? Que es una forma que tienen los aviones relativamente moderna de comunicarse, mandando su posición y otros datos a través de una especie de broadcast, ¿vale? Desde el cielo, y que nosotros con nuestro SDR podemos recibir, ¿no? Entonces, de esta forma se ahorran costes porque se evitan algunas estaciones de tierra, etcétera, y lo que hacen es cada aeronave, ¿no? Va transmitiendo esta información de posicionamiento para tener localizadas estos aviones, estas naves, ¿no? Entonces, aquí veis, por ejemplo, un ejemplo típico de lo que sería un SDR, que está recibiendo a través de un decodificador de ADS-B, que es como se llama a este protocolo de comunicaciones de aviación civil. Vemos cómo está traducido luego en un software que es un software cliente-servidor que se despliega en un PC que nos representa estos datos de forma más cómoda, más visual, incluso los pinta en Google Maps para que podamos hacer un seguimiento visual de los aviones. Nos puede vincular también cómo es la foto del avión, su bandera, el código ICAO, el registro, bueno, pues la altitud, la velocidad, un montón de datos que son los datos que normalmente dan estos aviones, ¿no? Y aquí vamos a ver cómo se monitoriza con VRS, que es el software que yo estoy utilizando. Hay multitud de software para poder hacer esto. Incluso podéis ver en una página web directamente, si no tenéis SDR. Esto está realizado con un SDR en el centro de España, en una posición privilegiada, porque está bastante alto y despejado, sin interferencias. Y podéis ver, esto está hecho con una antena que es la que viene en un RTL SDR típico de bajo coste. O sea, no tiene ninguna antena especial, ni siquiera un filtro de 1090, ni tiene nada. Y veis que desde el centro de España se pueden ver aviones incluso casi en Portugal, ¿vale? Y en el norte de España, etcétera, etcétera. Como curiosidad, a la derecha de la posición del receptor hay una especie de zona de sombra que veis hacia Zaragoza y hacia la derecha, digamos, en la que no se ve, y esto es seguramente porque hay una cordillera de montañas que impide que las señales lleguen. Aún así, llegan muchas señales porque los aviones obviamente están muy altos, llegan por propagación directa a nuestra antena, entonces es muy fácil el poder recibir este tipo de señales. Vamos a ver visualmente este ejemplo para que veáis un poco cómo se mueven los aviones, ¿no? Cómo se van moviendo, cómo se va viendo todo este tráfico aéreo que está congregado, ya digo, en una zona que es la zona de recepción que tiene nuestro SDR, pero que, bueno, pues puede variar dependiendo de la antena, el filtro, nuestra posición geográfica, etcétera. Puede variar bastante en la calidad del SDR. Bueno, aquí veis cómo se pueden apreciar las diferentes aeronaves que están circulando por el espacio radioeléctrico, y lo podemos mezclar con la visión, con la capa de visión que nos ofrece Google Maps, en satélite, etcétera, ¿vale? Esto es quizá una de las primeras cosas que hace alguien cuando tiene un SDR, pues es intentar hacer esto. Pues básicamente nosotros hemos utilizado un SDR SALP, un plugin de ADS-B, un software que se llama VRS, Virtual Radar Server, un cable virtual, una antena para 1090, que en este caso pues puede ser cualquiera prácticamente, una ubicación alta y despejada, ¿vale? No hemos utilizado nada más. Y aquí tenemos otro ejemplo de los que mencionábamos antes, que se pueden ver, que es la recepción de la ISS, de la Estación Espacial Internacional. En este caso en el modo APRS, pero ya digo que se pueden también recibir señales de la Estación Internacional, se pueden recibir señales de voz, se pueden recibir señales que son imágenes, como SSTV. A veces hacen campañas, en verano sobre todo suele haber bastantes campañas, incluso concursos, para ver quién toma todas las fotografías, quién puede captar todas las fotografías, por ejemplo, conmemorando pues, la primera subida de la Estación Espacial Internacional, o dedicado a cosmonautas rusos o a diferentes figuras de la investigación espacial. Entonces, bueno, aquí vamos a ver el ejemplo más típico y más básico, que es, como tenéis aquí, tenéis un SDR SALP.
tenéis un software de decodificación de AEPRS que se llama FSK 1200 Decoder, software muy sencillo, en el que en el input le hemos dado el output del cable virtual que está instalado en nuestro sistema operativo y que redirige todo el sonido, todo el audio, toda la señal que estamos captando en nuestro SDR, la está redirigiendo directamente a este decoder para que haga la decodificación de la señal en APRS, ¿vale? Que es lo que vamos a ver aquí, ¿vale? La mayoría de los astronautas que viajan en la Estación Espacial Internacional son radioaficionados con licencia. De hecho, tienen actividades de radioaficionado, como he dicho antes, para hablar con escuelas, para hablar con radioaficionados también, ¿no? Cuando tienen tiempo libre, las pocas veces que tienen tiempo libre en su programa, que a veces es público incluso, y bueno, pues se podría comunicar con ellos directamente. Incluso hace tiempo se comunicábamos con la Mir, con la estación soviética, ¿vale? Porque se hacían contactos con estas estaciones, ¿vale? Aquí veis el payload de comunicaciones que suele llevar la Estación Internacional y bueno, pues es un cuadro en el que viene como las diferentes frecuencias en las que se puede utilizar la bajada de datos en SSTV, en APRS, en voz y cómo está configurado un poco este sistema de comunicaciones, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver una demo ya tomada hace bastante tiempo, pero para que veáis un poco cómo se reciben en tiempo real las señales de la Estación Internacional. Esto está captado desde el centro de España con un SDR de bajo coste, de estos de 8 euros, y una antena bastante normalita, una antena omnidireccional bastante normalita. Sí es cierto que se podría mejorar bastante la tasa de el nivel de ruido con atenuadores, o sea, con filtros y con otras cosas, pero bueno, en este caso está aplicado de la forma más sencilla posible. Vamos a verlo. Vamos a adelantarlo un poco y vamos a ver cómo nos empiezan a entrar tramas. Nosotros tenemos ya sintonizada la frecuencia de bajada de la Estación Espacial Internacional, tenemos una modulación metida, tenemos el decodificador activado, tenemos todo nuestro SDR preparado, hemos visto previamente en Internet cuál es la hora a la que va a pasar la Estación Internacional, porque obviamente vamos a disponer de muy pocos minutos en los cuales la estación está a la vista en el cielo, ¿vale? Porque va a una velocidad, como podéis imaginar, increíble, y en cuestión de pocos minutos va a desaparecer del horizonte para nosotros y para bastantes países, y bueno, pues va a seguir su camino. Aquí veis que se decodifica las tramas, ¿vale? Se van decodificando las tramas APRS y vais viendo diferentes comunicaciones que suelen ser radioaficionados que están transmitiendo hacia la Estación Internacional, y la Estación Internacional está retransmitiendo estas comunicaciones a modo de repetidor, como si fuera una especie de espejo, ¿no? Veis las variaciones que tiene la señal, y esto es por la velocidad. Tiene un efecto Doppler bastante acusado, de manera que incluso es tan veloz que el efecto Doppler hace que varíe lo que a nosotros nos llega, de manera que la frecuencia nunca es exacta. Entra por una parte más baja y sale por otra parte, ¿vale? Bueno, aquí veis que es reconocible el indicativo de la señal que dice ARIS, Estación Espacial Internacional, y bueno, pues podríamos estar recibiendo estas tramas mientras dure la aparición en el cielo, ¿no? de esta estación. ¿Qué hemos utilizado? Pues un software SDR SARP, un cable virtual, en este caso un decoder de APRS, recomendable la FSK 1200, que es muy sencillito. Hemos estado en una página que puede ser la ISS Tracker o puede ser Heavens Above o cualquier página web que tenga las efemérides de la ISS. Hemos sintonizado la frecuencia de packet de APRS de bajada que tiene la Estación Internacional en 145.825 MHz. Ya digo que es una frecuencia dentro de la banda de radioaficionados totalmente legal, que podemos sintonizar. Hemos puesto el modo WFM con un bandwidth determinado. Teniendo en cuenta el Doppler, que no va a ser exacta la frecuencia, vamos a poder decodificar estas señales. También podemos decodificar satélites NOAA. Los satélites NOAA son satélites, como hemos visto antes, meteorológicos, muy conocidos, y estos satélites también pueden representar una imagen, nos van transmitiendo una imagen, y a través de nuestro SDR y un software determinado que decodifica esta señal, podemos ver la imagen que está viendo el satélite meteorológico cuando pasa por encima de nosotros.
o bueno, por encima, por nuestro rango de visión por lo menos. Aquí veis que el software perdón, aquí veis cómo se decodifica. Aquí veis la foto, cómo se obtendría la foto decodificada ya de un satélite NOAA. El proceso de la imagen luego lo hace el software y le intuye unos colores, le hace una especie de modificación de colores. Tenéis unas rayitas ahí que veis que surgen ahí en medio de la imagen, que es simplemente la explicación técnica de esto es que yo estoy utilizando una antena omnidireccional, cuando para este tipo de satélites se tendría que utilizar una antena específica para satélites meteorológicos. Yo no la utilicé. Sí es cierto que estaba en una zona de muy poco ruido, entonces sale de bastante calidad para lo que podría haber salido, pero bueno, no es lo suyo hacer satélites con una antena omnidireccional normal y corriente, pero bueno, en este caso yo lo hice así. Sí que salen algunas rayas del ruido porque tampoco es una antena con la polarización adecuada, no tiene la construcción adecuada, ¿no?, para esto. Pero no deja de ser curioso, ¿no?, el poder tener nuestras imágenes meteorológicas a tiempo real. Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se recibe esta señal, ¿no? Aquí nos está entrando la portadora. Tenemos el software de decodificación conectado y vamos a adelantarnos un poco porque esto simplemente es la entrada de la señal. ¿Veis cómo va pintando poco a poco la imagen? ¿Vale? Y luego al final nos acabará, ya se está perdiendo el satélite, ya se está yendo. Y bueno, pues al final nos dará una foto más o menos de calidad para nuestro propósito, ¿no? ¿Qué hemos utilizado? Pues un software SDR-SARP, un cable virtual, un software específico, el WX IMG, este que vemos aquí. Yo creo que el link está muerto, este software ya está deprecated y yo creo que, bueno, sigue habiendo enlace de descarga, no sé lo que ocurrió con él, yo creo que se paralizó el desarrollo del software, pero se sigue pudiendo encontrar, no sé si se hizo algún remake o alguna versión nueva del software, pero puede encontrarse todavía por ahí. Sintonizar las frecuencias determinadas para ese satélite, configurar el ancho de banda, como siempre, y esperar, ¿no?, a que pase por encima y poder decodificar. Hay satélites que son solo para radioaficionados, o sea que el único propósito que tienen estos satélites, pequeños satélites, como el FunCube 1, que, bueno, pues hay más satélites de radioaficionados. De hecho, hace poco incluso hay un geoestacionario, ¿no? Es un satélite nuevo que se lanzó hace relativamente poco, ¿no? En este caso el FunCube 1, que está patrocinado por Ramsat UK, pues es un satélite para uso de radioaficionados muy interesante, con el cual podemos practicar para recepción de forma totalmente fácil, que es a través de un software de decodificación de FunCube, a través de un SDR, sintonizando su frecuencia de bajada, lo que nos va a dar realmente pues son unos datos de telemetría del satélite para poder experimentar, porque básicamente un radioaficionado o un radioescucha basa su labor en la experimentación. De hecho, el radioescucha, radioaficionado, etcétera, pues es quizá el primer hacker de la historia, ¿no? Porque la primera comunidad tecnológica del mundo fue seguramente la radio. Entonces tenemos que de hecho el primer hackeo, bueno, mejor dicho craqueo o troleo que se hizo en la historia del hacking fue a Marconi. Él hizo un mago que se llama Neville Maskelyne y que hizo una especie de spoofing de la señal. Realmente suplantó una señal de Morse en una POC, una demo que estaba haciendo en Londres, la suplantó con una señal propia troleándole, ¿no? Pues bueno, realmente hay una gran comunidad de experimentación en la radioafición y bueno, esto es uno de los satélites desarrollados para ello. Nosotros con el satélite FunCube lo que vamos a ver pues son algunas telemetrías, como datos de la antena, temperaturas, de cómo está la temperatura en el exterior, en el interior, bueno, una serie de cuestiones, están bien los paneles, bueno, una serie de cuestiones que nos van a ayudar a poder investigar sobre este satélite, ¿no? Hemos utilizado un software para las efemérides, un dashboard de FunCube que decodifica la telemetría. Obviamente tenemos que saber la frecuencia de downlink para poder recibirlo y simplemente decodificarlo con un modo determinado en nuestro SDR. También hay otros satélites comerciales como Orscom
que proporcionan datos, datos aleatorios de señales relacionadas quizá más con el mundo de IoT, con algunos controladores, etcétera, y del cual existe hasta software específico, software comercial de Orcom. Orcom tiene una constelación de satélites que se utiliza para telemetría, etcétera. Y bueno, que no vamos a ver datos importantes o datos en claro, pero bueno, pues podemos utilizarlos con Plotter de Koa, que es una empresa que hace mucho de estos software que vamos a ver, utilizando las mismas herramientas prácticamente que las otras veces y sabiendo el bandwidth de la señal y las frecuencias que tienen de bajada, pues también se podría ver. TrainPlotter también es otro software que decodifica comunicaciones de trenes, de tren-tierra, ¿vale? De paradas y, bueno, pues una serie de canales piloto, etcétera, de tren-tierra. También utiliza un software comercial en trial, el TrainPlotter de Koa, con cable virtual. Hay diferentes frecuencias en Europa que utilizan este tipo de comunicaciones. Si bien es cierto que se están digitalizando y es cada vez más difícil encontrar estas comunicaciones porque se están haciendo digitales, pero bueno, es una forma de ver representada de alguna forma nuestras señales en datos. Se puede decodificar Tetra. Aquí es importante no confundir Tetra con Tetrapol, porque hay mucha gente que lo confunde. Tetra es un estándar de comunicaciones digitales de radio que no tiene mucho que ver técnicamente hablando con Tetrapol. Tetra puede ir en abierto o puede ir cifrado con diferentes algoritmos. Si nosotros con Telive somos capaces de escuchar una conversación en Tetra, de audio, o sea, de voz, podemos estar seguros que no va cifrada. Es una comunicación de audio puro y duro, ¿no? Entonces, bueno, esto es Telive es una ISO, bueno, no es una ISO, es un plugin porque hay diferentes versiones de esta herramienta que lo que hace básicamente es hacer un receptor decodificador de señales digitales de Tetra. Tetra también utilizan los radioaficionados, pero es muy usado por cuerpos policiales, policías locales, etcétera. Si bien es cierto que en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado utilizan la red SIRDE, que es una red basada en Tetrapol, que no tiene nada que ver con Tetra y que por defecto tiene un cifrado seguro, ¿vale? Y no podríamos en ningún caso el poder interceptar estas comunicaciones, ¿no? También hay otros relativamente más modernos. En lugar del Telive, pues hay TetraKit, hay un Tetrapol Kit para supuestamente decodificar metadatos de comunicaciones Tetrapol. Yo la verdad que no lo he probado, no me interesa mucho ese tema, pero bueno, ahí parece que estaba anunciado en un GitHub. Hay plugins, los plugins que se pueden instalar, que si os metéis en esto veréis que en SDRSharp se pueden instalar multitud de plugins muy fáciles de instalar con una línea solo, escribiendo una línea, y que podéis utilizar para decodificar señales digitales en directo utilizando solo vuestro SDRSharp, vuestro software de SDRSharp. Bueno, pues esto en cuanto a Tetra. Aquí podemos utilizar cualquier ISO de Tetra, un plugin, un script. Podemos utilizar varias cosas, localizar las portadoras. Obviamente, portadoras que estemos autorizados a escuchar, como puede ser, por ejemplo, portadoras de radioaficionado, aunque Tetra en Europa, bueno, sobre todo en España, no es muy utilizado en radioaficionados, es mucho más utilizado DMR, que lo veremos ahora, ¿vale? Y DMR es también un estándar de comunicaciones de radio, pero en este caso pues tiene unos parámetros diferentes, ¿no? Aquí vemos cómo se decodifica una señal de DMR con un software que se llama DSD+. Veis abiertos diferentes pantallas, una sería la de nuestro SDR principal, otra que nos muestra el espectrograma de la señal. Vemos también los slots de comunicaciones de DMR. Y a la izquierda pues tenemos la monitorización de los canales, los tal groups, etcétera, ¿no? Bueno, esto igual, pues daría para horas, pero realmente la decodificación de DMR es muy sencilla con este tipo de programas. DMR sí que podéis hacer muchas pruebas, porque en España es muy utilizado por radioaficionados. Yo mismo tengo varios equipos de DMR y hay frecuencias asignadas y repetidores de DMR a tal efecto y es muy utilizado.
Es un protocolo de comunicaciones muy interesante para experimentar de forma digital, con una calidad de audio muy buena y con un aprovechamiento del espectro también muy interesante. Muy similar al Tetra, pero bueno, a mí particularmente, por diferentes motivos técnicos, me gusta más, ¿vale? Aquí tenéis cómo se vería. Y hemos utilizado, como siempre, en nuestro caso, el SD Resolve, un cable virtual, el DSD Plus, donde le hemos pasado el audio para la decodificación. Hemos buscado portadoras que podrían estar en UHF, en VHF, pero en España básicamente están en UHF y en concreto en la 438-300 hemos hecho la prueba, que es un canal de repetidor de Madrid. Y bueno, pues hemos pasado el output al virtual cable y bueno, también hay un plugin de SD Resolve que directamente todo esto lo hace sin tener que ejecutar una instancia del ejecutable, ¿no? de ejecutar el software de SD. Hay otras señales muy interesantes, ¿no? Que se pueden decodificar a través de SDR, como por ejemplo las señales de STANAC 4285. Estas señales son señales, el protocolo STANAC 4285, que es un protocolo que se utiliza en la OTAN, pero que, bueno, aparte de las comunicaciones que obviamente son cifradas, hay algunas señales de pruebas, de CARF se llaman, que son unas señales para ver la ocupación del canal, más o menos para hacer predicciones de comunicaciones, para tener el enlace de vivo, ¿no? Como cuando hacemos un ping, pues hay una serie de cintas de prueba que se van corriendo siempre, probando diferentes frecuencias y canales a diferentes horas del día para ver la disponibilidad de cada canal. Y bueno, STANAC tiene unas cintas de prueba en las cuales con determinado software podemos ver unas frases y unos números, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí vemos en estos ejemplos unas frases en francés que, bueno, que no dejan de ser simplemente una forma de pruebas, porque obviamente, salvo error de los operadores, cuando se pasa un comunicado en la flota, se utiliza la flota naval de la OTAN normalmente, pues se utilizaría cifrado, obviamente con el algoritmo de cifrado de seguridad que la OTAN da a estas comunicaciones, ¿no? Para esto, ¿qué hemos utilizado? Pues hemos utilizado un SDR SAT, podríamos haber utilizado incluso un SDR online, un software sorcerer, por ejemplo, de codificación. También podríamos haber utilizado, que es como yo recomiendo, sobre todo con señales cuya adquisición no puede que no sea legal en algún momento o en algún país, pues por ejemplo se puede hacer a través de archivos de laboratorio. Nosotros podemos generar una reproducción de un archivo de una señal. Hay muchos fabricantes de decodificadores que lo que hacen es tener una librería de señales preparada para probar sus productos, que son abiertas al público. Ahora recuerdo, por ejemplo, Wacom, que es un fabricante muy famoso de decodificadores de señales, y Wacom, por ejemplo, tiene una base de datos de señales muy buenas porque están creadas el proceso para laboratorio, que tienen los parámetros adecuados, técnicamente bien hechos, y nos viene muy bien para hacer decodificaciones de forma legal y además sabiendo que la señal está bien construida y que no estamos cometiendo ningún error nosotros en los parámetros de decodificación, sino que simplemente pues es una señal fiable, ¿no? para poder hacer las pruebas. Hay muchos decodificadores. En este caso se puede utilizar Sorcerer. Sorcerer es lo que se suele llamar un abandonware. Es un software que parece que en algún momento los desarrolladores lo abandonaron su desarrollo y liberaron no el código fuente, pero liberaron el software compilado, ¿no? el ejecutable. Y si bien es cierto que hay personas que han sospechado que había algún malware, pues hay mucha gente que lo utiliza porque tiene decodificadores muy sencillos, decodificadores que se pueden aplicar rápidamente para muchos protocolos de comunicación, y es bastante curioso, ¿no? Si bien es cierto que yo siempre recomiendo utilizar software totalmente legal y de cuya procedencia obviamente sepamos, ¿no? En cualquier caso, siempre es recomendable también el que montemos una máquina virtual solo para nuestros temas de radio, yo lo recomiendo siempre, para evitar cualquier tipo de problema, no por este software, sino por cualquiera en cuestión. Además, porque algún software de radio totalmente legal, curiosamente, funciona mejor con versiones de sistemas operativos antiguos, no nuevos. Entonces, a veces es incluso interesante tener una máquina Windows con un sistema operativo no muy moderno para poder hacer pruebas, ¿no? También hay alternativas como Sigmira, Multiplex CK. Podemos hacerlo a través de un SDR online como el de Twente o estos que hemos mencionado antes. Buscar las portadoras, como siempre, saber dónde están ubicadas las portadoras de las señales que queremos captar en caso de que no tengamos una señal
que sea de laboratorio, que es lo más recomendable, y pasar nuestro cable virtual o mixer como output para poder decodificar la señal. También podemos decodificar sondas meteorológicas, ¿no? Esto es bastante curioso. Yo tuve la oportunidad, junto a un radioclub, de estar en uno de los lanzamientos, en una de las bases de lanzamiento de la EMET, cerca del aeropuerto de Barajas, en Madrid. Básicamente estas sondas son unas sondas marca Vaisala normalmente, que se tiran a través de un globo. Una máquina tira un globo. Estas sondas suben con el globo a determinada distancia, a determinada altura, dependiendo del tipo de sonda que sea, y luego van cayendo, van perdiendo altitud y van cayendo en diferentes zonas y nos van dando mientras telemetría de la presión, de su altitud, de la humedad, de su posición GPS, de alguna forma, de manera que nosotros podemos ir siguiéndola, ¿no? Y normalmente estas sondas Vaisala se tiran en los aeropuertos más importantes. En Madrid y Barajas, por ejemplo, se tiran 2 al día, una de ellas a las 12 del mediodía, y son material fungible, es decir, estas sondas hay gente que las busca para recogerlas porque no se recuperan, las sondas realmente se desechan, son material fungibles, desechables, entonces, bueno, es interesante. Y hay un software que se llama Sonde Monitor, de Coa también, esta empresa que hemos visto alguna vez, que tiene un trial. También hay otro tipo de software para seguir estas sondas, ¿no? Pero hay un software específico para sondas. Si nosotros sintonizamos la frecuencia de la sonda, que si no se cambia, el fabricante por defecto da la 403 MHz en UHF, nosotros ponemos localizamos esa portadora de señal, la captamos con nuestro SDR, le pasamos el audio, como siempre, a nuestro software de decodificación de la señal y, bueno, somos capaces de ver estos datos de telemetría de la sonda, ¿no? La sonda luego cae en el campo, que, bueno, mucha gente se encontrará con la sonda y no sabrá muy bien qué es, pero son elementos muy curiosos. De hecho, hay gente que se dedica como deporte, digamos, o afición, a seguir estas sondas por el campo. Incluso pueden desviarse cientos de kilómetros del lugar de lanzamiento, se pueden seguir, se pueden recoger físicamente. Si vemos alguna vez por el campo algún elemento de este tipo, pues no es nada que se haya caído de una nave espacial, sino que es simplemente una sonda Vaisala, una sonda meteorológica, que tiene unos elementos muy curiosos, como una pequeña antena QFH en miniatura, para un GPS, un pseudo GPS que lleva pequeñito dentro, y, bueno, pues unos sensores, una serie sensóricas de humedad, etcétera, que es muy curioso. ¿Y nosotros qué hemos hecho? Pues básicamente utilizar, como siempre, el software de SDR SARP, en este caso, el Sonde Monitor de Coa, seguir los lanzamientos en Barajas a las 11 y a las 23, la portadora donde está la frecuencia fijada, utilizar el Virtual Cable o el Mixer como output, y bueno, si te interesa, pues búscala por el campo, ¿no? Si cae, hay aventuras por ahí, anécdotas muy curiosas de esto de la búsqueda de sondas. Bueno, se pueden ver muchas curiosidades, se pueden llegar incluso cuando los aviones están en la proximidad de aeropuertos, etcétera, cuando hay señales cercanas con mucha potencia, incluso se podrían llegar a ver rebotes en los fuselajes de los aviones de las señales, o incluso en los propios meteoritos. Por ejemplo, aquí tenemos una captación del despegue o aterrizaje, no recuerdo bien, de unos aviones en un aeropuerto español en presencia de una señal muy potente cercana de radio. Esta me la pasó un amigo, un compañero radioaficionado, y con un SLR y con una resolución adecuada y con la configuración adecuada se pueden llegar incluso a ver como si fuera un radar muy primitivo, ¿no? Cuál es la trayectoria de estos objetos a través del rebote que hacen las señales en esos cuerpos, ¿no? Pero quizá lo más curioso sea a través del Graves Radar, ¿no? El Graves Radar está en Francia, en Dijon, y es un radar que va haciendo ángulos, va transmitiendo con mucha potencia, y lo que lo utilizamos nosotros es para lluvia de Perseidas. Normalmente en verano lo utilizamos para ver cómo se reflejan las señales de este radar en los cuerpos de los meteoritos y poder ver visualmente la entrada de meteoritos en nuestro espectro radioeléctrico, ¿no? De alguna manera. A través del SDR vamos a ver en el espectrograma la entrada de un meteorito. Aquí vemos, por ejemplo, tenemos un ejemplo de la entrada, esto pequeñito que se ve aquí,
realmente hay una señal de televisión. Esto no está captado en España, está captado en un país europeo, no recuerdo ahora cuál. Yo tengo algunas captaciones que publico en Twitter en verano de Radar Grapes, bastante curiosas, a tiempo real, de vídeos. Y esto sería una captación de la entrada de un meteorito en presencia de una señal, creo recordar, que de una estación de televisión analógica antigua, que nos proporciona, digamos, ese rebote y podemos ver cómo entra ese meteorito. Y de hecho, si pudierais verlo a tiempo real, escucharíais un pequeño pop, como un sonido, que sería el meteorito entrando en la atmósfera, ¿no? Bueno, y también podemos hacer análisis de señales. Por ejemplo, un mando de un coche. Aquí tenemos un ejemplo que es quizás el más simple de todos, que es el mando de un coche. A través de software como Signal Analyzer, que es un software muy específico para análisis de señales y que, bueno, quizá para los novatos en SDR no sea la mejor idea empezar con este tipo de software, pero es un software que, sabiendo manejarlo, sabiendo cómo se utiliza, nos podría hacer un análisis muy detallado de una señal que hemos grabado previamente con un SDR, porque los SDR tienen la función de grabar, de récord, de grabar en banda base una porción del espacio radioeléctrico y poder luego analizarlas en un software de este tipo, y podemos ver, pues podemos hacer diferentes medidas, como su ancho de banda, ver las bandas laterales que genera, incluso podemos ver la calidad, incluso intuir la calidad que tiene este dispositivo. Es un dispositivo de un coche antiguo, de un mando de fabricación en masa, es un mando, digamos, de consumo. Entonces tiene una calidad bastante baja probablemente, porque se ve como patina aquí, ¿no? En una de las captaciones del espectrograma se ve que es poco estable, ¿no? Podemos hacer la velocidad, medir la velocidad, hacer un raster de los frames de la señal. Podemos ver si tiene los bloques que tienen fijos y los bloques que son de rolling codes en bits. El rolling code es lo que va codificado, lo que varía en la señal, y podemos intuir ya, por ejemplo, que es un mando de un coche antiguo, en qué frecuencia transmite, qué velocidad, cuál es su ancho de banda, utiliza rolling codes, cuáles son los bloques de bits del rolling code. Y podemos llegar a diseñar algún tipo de ataque posteriormente, ¿no? Como lo que vemos, por ejemplo, en los dispositivos que utiliza del ROJAM de Sami Kankar, ¿no? Pues en este caso, esto es una manera artesanal de verlo, ¿no? Es una manera de analizar la señal, y pues luego tendríamos que hacer algún dispositivo de ataque, ¿no? Para esta señal. El análisis de señales quizá para mí es lo que más me llama la atención de todo este mundillo del SDR. Si bien es cierto que puede llegar a ser realmente complejo. ¿Por qué? Porque hay cientos de modos digitales desconocidos, uso de cifrados, de seclafonía, de formatos militares, diplomáticos, que son propietarios en muchos casos, porque realmente aquí veis en el fondo de la pantalla un montón de protocolos de comunicación, pero esto no tiene por qué ser un estándar. Podría darse el caso de un fabricante de radiomodems militares que quiere ensayar o experimentar, y nos encontramos en el aire, en onda corta, con una señal que analizamos y no tenemos ni idea de qué es, ¿no? Pues al final es un poco investigar, intentar casarla de alguna manera, compararla con alguna señal conocida, ver si se trata de una de sus variantes, como si fuera una forense, ¿no? Informática. Ver cuál de sus variantes es, para tener una ligera idea de un poco de SIGINT, ¿no? De inteligencia de señales, de cuál puede ser su uso, quién la puede estar utilizando, cuál puede ser su finalidad, cuál puede ser su origen, cuál puede ser su destino, qué tipo de protocolo se utiliza, si utiliza alguna base de un protocolo estándar, pues una serie de cuestiones. Podemos utilizar también software como Artemis, por ejemplo. Aquí veis una versión antigua de Artemis, porque se ve bastante mejor que las recientes. Creo que van por la tercera versión de este software. Este software lo único que nos hace es representar una señal al espectro, en el espectrograma, da un nombre a esa señal según el estándar, una frecuencia de posible uso que puede ser tan amplia como la que vemos en pantalla para STANAS 4285 de OTAN, que aquí pues nos dice que va de 2 MHz a 23 MHz, que es como decir nada, porque en realidad es toda onda corta prácticamente, donde podemos encontrar esta señal. Está distribuida por toda onda corta, cuál es su ancho de banda, dónde está su localización, cuál es una pequeña descripción de la señal, que es un estándar de la OTAN para comunicaciones de HF. No es el único estándar de OTAN para HF, hay varios estándares más. Y además dentro de cada señal hay variantes incluso.
Y aquí a la izquierda veis todas las señales que podemos tener. Pues yo que sé, Piccolo, Reflexitor, SSTV, Tetrapol, son diferentes señales captadas que están almacenadas en la base de datos en local que nos hemos descargado y que podemos ver en nuestro espectrograma, y además lo bueno es que podemos reproducirla en bucle para que nuestro oído se acostumbre a escuchar la señal, a visualizarla y a reconocerla. Porque obviamente al principio, sobre todo cuando no controláis mucho de este tema, cualquier señal os va a parecer un mundo, pero realmente es muy fácil diferenciar sobre todo familias de señales. O sea, diferenciar un SSTV, Martin, Robot o Scotty es complicado al oído si no tienes mucho entrenamiento y un software, pero diferenciar una señal de APRS de una señal de Stanac es como diferenciar entre un huevo y un lápiz. O sea, realmente cuando ya sabemos reconocerlas es bastante sencillo, ¿no? Si bien es cierto que ya digo que el reconocer una variante exacta de una señal, saber su velocidad, su ancho de banda, sus parámetros de decodificación, porque no deja de ser una señal que al oído se puede escuchar de una forma o de otra, pero que realmente lo que necesitamos es decodificar los datos para poder obtener ese decodificador, o bien elegir un decodificador que tengamos comercial o de software. Previamente debemos conocer los parámetros, caracterizar esa señal para obtener todos los parámetros posibles. Si no, cualquier variación en estos parámetros hará que el decodificador no funcione, que no decodifique más que basura. En lugar de mostrarnos los datos en claro que tengamos que ver, pues nos mostrará un montón de basura. O bien está cifrada y realmente no podemos decodificarla. Nos va a mostrar un chorro de caracteres o cualquier otra cosa que no tenga ningún sentido. También hay software de análisis de señales profesional. Hay software de monitorización, de combing, de SIGINT, de uso profesional, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos diferentes software que se comercializan y que, bueno, hay algunos que incluso están en la red, craqueados, etcétera. Yo no recomiendo utilizar estos software por motivos evidentes, ¿no? Porque son software muy caros de adquirir. Normalmente cuando se adquieren en otros sitios que no son los conductos legales, pues suelen venir con premio y suelen venir con sorpresa, ¿no? Pero bueno, hay gente que los utiliza aún así en diferentes foros especializados, etcétera. Tenemos muchos tipos de software: el OKCode 332, que es de pago, el Sigmira, que es abierto, el Wacom WCode, que es de pago, el Sorcerer, que es el que hemos comentado, que es el Abandonware este que decíamos, Godot Monitor, que es de pago, Crypto 500, Crypto 1000, Signal Analyzer, MultiPSK, Montería. Bueno, hay una cantidad de software de análisis y de decodificación de señales, ¿no? Lo mejor es ir a software gratuito o libre que nos permita jugar con cierta seguridad. Pero si necesitamos esto para un uso profesional, probablemente nos veamos obligados a pagar una licencia correspondiente de un software de combing o de SIGINT comercial, ¿no? Que por cierto pues suelen ser, como podéis imaginar, software bastante caros. Y también podemos construir nuestros propios SDRs, que es la gracia que tiene, una de las ventajas que tiene la radio definida por software, ¿no? Que es que podemos reconfigurar y variar con un hardware base que cumpla con ciertos requisitos de las fases que hemos visto antes. Podemos construir nuestras propias radios definidas por software. En este caso vemos un módulo de un transmisor de redes de FM múltiple, ¿vale? Que, bueno, obviamente para trabajar con GNU Radio, pues tenemos que tener primero muchos conocimientos de radio, de DSP, de SDR, de cómo se forman las señales y cómo es la modulación, cómo son las modulaciones analógicas y digitales. Pero bueno, también hay scripts ya preparados que podemos ejecutar en un SDR, que ya están diseñados, digamos, que no hace falta que los diseñemos nosotros para construir cualquier cosa que se nos ocurra y que, por supuesto, el hardware que vayamos a utilizar lo soporte. Porque obviamente, si tenemos un sintonizador que cubre un rango de frecuencia determinado, por mucho software que le metamos, no va a cubrir otro. O sea, las limitaciones de hardware son siempre las que son, ¿no? Y aquí, bueno, en esta charla hemos visto pues, herramientas de hardware, SDR low cost, basados en RTL, el ETUS, el HackerF, los AirSpy, los AirPlay, los Uncube Dongles, los DXPatrol, los Blade, Perseus. Bueno, hay un montón. Hemos visto de software SDR Sharp. No hemos visto, pero existe para Linux, GQRX, que es uno de los software más conocidos para Linux, HDSDR, GNU Radio, Sorcerer, FLDigi, MFSK,
MPSK, multi-PSK, que lo hemos visto antes en una de las opciones de codificación de ACARS, creo recordar, sin mira, bueno, pues los SDR online que hemos dicho antes que son tan interesantes para poder trastear sin comprar ninguna herramienta de hardware. Bueno, pues diferentes, un poco un resumen, ¿no?, de las herramientas. Y bueno, pues esta es la pequeña, muy pequeña introducción al mundo de la red de escucha, de la seguridad en RF y también del empleo de la radio definida por software.